Bueno, Porras, empieza. Lea el objetivo. Objetivo: reflexionar sobre el significado y el alcance de la participación en la gestión pública. Bueno, ese objetivo, ¿qué significa? Explícamelo, Porras. Explícame ese objetivo. ¿Porras? Pero profesor, porque yo no es. ¿Qué es reflexionar? Ah, pero yo no es. Bueno, entonces, el reflexionar es preguntarnos por qué es importante, qué puede hacer uno con esos mecanismos. O sea, si son realmente útiles, si no lo son, eso es el alcance. Entonces, yo estoy pensando y estoy reflexionando, digo, mi reflexión sobre esto es que, ¿será que esos mecanismos de participación ciudadana sí son útiles o no lo son? Entonces, de alguna manera, si son útiles, entonces yo, pues entonces empiezo a ver si ellos influyen en lo que hacen los alcaldes, lo que hacen los gobernantes, a nivel municipal, departamental o nacional. Entonces, por eso se dice gestión pública. ¿Listo? ¿Hasta ahí está bien? ¿Clarito? ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, perfecto. Listo. Sigamos con el otro. Aquí está. Listo. Bedoya, léame por favor ahí. ¿La 1? Sí. ¿La 1? Sí. ¿Qué es participación ciudadana en la gestión? Listo, respóndela. De lo que tú has investigado. De los mecanismos. No la entiendo, Brian. Arce, usted vaya leyendo la segunda. ¿Por qué en la administración pública hablamos de participación ciudadana? Ajá. Y García, lea usted la tercera. Niveles de participación. Mari, yo ya no sé leer. Mari. Ay, es que niveles de participación, ¿ve? Niveles de Lea, por participación. favor. Niveles de participación ciudadana en la gestión pública. Listo, entonces, el Bedoya que leyó la primera me dice qué significa. O usted qué entiende, lo que usted crea, no tiene que ser correcta la respuesta, simplemente quiero saber, ustedes qué saben, porque eso lo vamos a resolver más adelante, están las respuestas. Pero necesito que usted me diga lo que usted crea que es, cada uno, ¿no? Entonces, Bedoya. Pues, bro, yo creo que participar en la ciudad con votos y todo eso, ¿sí? O sea, que influyes con la votación que tú hagas o la elección que tú hagas, es lo que estás diciendo, ¿no? Bueno. Arce. Profesor, pues yo creo La segunda, que responde la segunda, ¿no? sí, yo creo que pues es como, pues no sé, espere, yo pienso más. ¿Por qué en la Es administración como, pública es hablamos de participación ciudadana, no? porque hablamos de participación ciudadana
porque los humanos deben de participar, ¿no? Por ejemplo, como cuando los votos, que los humanos somos, que nosotros somos los que votamos Yo no por... sé nada, profesor. Ni me pregunte. Listo, está porque bien. nosotros O somos sea, los que votamos. es lo que, los que votamos, los que nosotros votamos, está bien, nosotros participamos directamente y en la administración pública estamos hablando de las personas que ejercen el poder. Entonces, bien, me parece muy interesante lo que dice. Vamos de todas maneras a resolverlo más adelante, ¿listo? ¿Y cuál era el que era el otro? ¿El tercero quién es? Valeria. ¿Era García? Sí. García. Señor, Niveles de participación ciudadana, ¿cuáles crees que son? ¿cuál es qué? ¿Cuáles piensas que son los niveles de participación ciudadana? ¿Los planes? Los niveles. ¿Programas? Los niveles. No, yo no sé. ¿No, no sabes? Bueno, no hay problema. Vamos mirando entonces una por una. ¿Listo? ¿Qué es participación ciudadana? Listo. Me hace el favor, lee Emilio. Pablo, Emilio. El que lea, prenda su cámara para yo verlo. ¿Qué profesor? Sí. Leo lo que es participación ciudadana. Sí, que lo que está escrito ahí. Es un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses de clase, de género, de generación, intervienen directamente o por medio de sus representantes en marcha de la vida colectiva, con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. Listo. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende qué significa? El que quiera decir, cualquiera, el que quiera participar. Mire que todo esto lo estoy calificando, ¿no? Ahí Pablo Emilio lo ve. Pablo Emilio. Cualquiera. Pues que utilizan la participación ciudadana para transformarla en sistemas que pues de organización que utilizan la gente como en políticas o cosas así, ¿no? Bueno, a ver. Él dice, es un proceso. O sea que, primero que todo, hay que entender que cuando hablamos de un mecanismo de participación ciudadana, nos referimos a que tiene que existir un procedimiento para hacer eso. Entonces, cuando hablamos de un procedimiento o un proceso, estamos hablando de que tiene que hacer unos pasos, ¿cierto? Para que haya un mecanismo de participación ciudadana, ¿qué pasos ustedes creen que tiene que adelantar? ¿Qué tiene que hacer la gente primero? ¿Qué tiene que hacer la gente? Yo no sé, profesor. Pero piensen, o sea, si ustedes quieren, por decir algo, el grupo séptimo 2, el grupo de ustedes, séptimo 2, ¿Qué? quiere coger y decir, no, yo quiero, nosotros no estamos conformes con la clase como la da el profesor fulano de tal, o consideramos que tenemos una necesidad en el colegio para que se haga una obra. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Estudiar. ¿Estudiar? Listo. Interesante. Pero ustedes quieren cambiar Dar eso. como una opinión.
tienen que dar una opinión. Bien. Bien, piensen un momentito. Entre todos, para ¿Qué que deben puedan- hacer? Primero, lo primero que tienen que hacer ustedes para que eso funcione. Ponernos de acuerdo entre todos. Exactamente. Primero que todo es colocarse de acuerdo. O sea, constituir una fuerza social. Ustedes constituirían una fuerza social. O sea, una organización. Ya sea en pro de hacer que el profesor, hacerle conocer al profesor la necesidad de que cambie su forma de enseñar, o en pro de que se haga una obra que ustedes necesitan en el colegio, ¿ya? Entonces ya ustedes están haciendo, se están colocando de acuerdo, están haciendo una organización, ¿listo? Ahora, ¿qué él tiene que hacer después de que se organicen? ¿Qué hacen después de que se organicen? Se reparten Ir a los hablar. papeles. ¿Ir a hablar? ¿Solamente se va a hablar Sí. o sea, Se reparten los papeles que le toca a cada uno. le entrega el papel, ustedes dicen, vea, Como le toca a cada uno, organizar. listo. Se organiza, listo. ¿Y ustedes eso lo hacen entonces verbalmente o lo hacen, o tienen que escribir o tienen que hacer? Pues, como depende de qué hora sea. Si es así como de historia, pues se puede hacer como interpretar lo que está pasando en la hora. Listo, entonces ustedes me están diciendo que van a decirle, por ejemplo, al rector, de que quiero que hagan esa hora, entonces van a ir los 40 estudiantes de 7.1 y se van a meter a donde el rector. ¿Es así? No, hacen una carta entre todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacen una carta entre todos, yo Muy creo. bien, entonces estamos hablando de hacer una carta, o sea, un documento, que eso hace parte del proceso del mecanismo de participación. El mecanismo de participación ciudadana hacen un documento, entonces ustedes van a hacer un documento, y ese documento que debe traer aparte de la solicitud. ¿Qué debe traer? O sea, están 40 personas, hicieron una carta, y entonces, ¿qué van a colocar ahí aparte de decir La que te dije ayer, ¿no? ¿Usted conoce a Fernanda? ¿Sí? qué cosa? García, Ya, ya. Profesor, ¿sí? Respondió con un me gusta. las propuestas, ¿no? Las que escribieron. Las propuestas. ¿Y quién va a firmar eso? Pues nosotros y se los pasamos al rector o a la Ya, coordinadora. muy bien. Entonces ahí estamos hablando de la recolección de firmas. ¿Listo? Ajá. Entonces miren, eso es lo que hace un mecanismo de participación. O sea, la participación ciudadana es esa, de que la gente a través ya de la recolección de las firmas, porque ustedes lo han hecho así, ustedes lo que hicieron el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, todas requieren que ustedes hagan una recolección de firmas, un número determinado. Si la mayoría del salón firma, No la mandan entonces, lo mandan por mensaje y no por tareas. ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Está hablando García? No, pero Bueno, ya, coloque cuidado. El mecanismo de participación como tal, lo que hace, entonces ustedes simplemente recolectan un número de firmas, ¿ya? Para que se reforme o transforme el sistema o la organización social o política. ¿Listo? Entonces aquí están diciéndole a ustedes, si la mayoría simple del salón dice que sí hagan esa reforma y firma, entonces se tiene en cuenta, y si no, pues no se tiene en cuenta, porque es que no se está escuchando la necesidad de toda la comunidad. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces con el otro.
Listo. Lea. ¿Ya leyó? ¿Ya García leyó? Loaiza. Sí, señor. Loaiza, lea usted, por favor, esta. Tania. ¿Colocas la cámara, por favor? Ya. Listo. Ya. Sí. Dice que es la participación ciudadana en la gestión pública. Ajá. Es la capacidad de incidencia que tienen los ciudadanos y sus organizaciones en la formulación de decisiones para el logro de los fines y metas estatales y la satisfacción de las necesidades colectivas mediante diferentes acciones e iniciativas. Correcto. ¿Tú qué entiendes ahí? Loaiza. O el que quiera participar. Pues son las que influyen en la participación ciudadana. Le influye. Entonces, tú dices que influencia tiene que haber de alguna manera una coerción, una fuerza, algo que pueda hacer que la persona hagan eso. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué colocan incidencia en rojo ahí? ¿Tú por qué crees? Pues yo entiendo que pues puede ser importante para la votación de los ciudadanos, para la toma de nosotros. Pues bien, exactamente. Incidencia es porque es importante, porque incide en en la organización del Estado, en la política y en lo social. Entonces, por decir algo, si yo hago un mecanismo, si yo hago un referendo, una consulta popular, lo que sea, yo estoy pidiendo que hagan algo que va a beneficiar o va a transformar el municipio o el lugar. Por ejemplo, el referendo del agua. Ese referendo del agua que se hizo hace ya varios tiempos, Buenas. buscaba era precisamente que se protegiera los recursos de agua de aquí de Colombia. Entonces ese referendo busca es que no se explote de manera desorganizada nuestras fuentes de agua y se protejan. ¿Listo? O el referendo por la paz, el que nosotros vimos la otra vez, el del presidente que salió ahora, Santos, Juan Manuel Santos, que él decía que era para que se resolviera el problema del conflicto armado con las FARC. Ese fue un referendo que se colocó a la comunidad y que incide en cómo se va a ver reflejado el Estado desde ahora en adelante, o las metas que ellos tienen. Entonces, ellos querían la paz. Entonces, desafortunadamente, ese referendo por la paz salió negativo, ¿no? Que la gente no quería, que la mayoría no quiso. Fue por muy poquito faltó para que se ganara el referendo. ¿Listo? Bueno, sigamos con el otro. Listo. Esa de aquí, Banguera Riascos. ¿Puedes leer esa? Quedan 10 minuticos. Riascos. Riascos. Riascos, Karen. Karen, ¿me escuchas? Karen. Escucho, me oye. ¿Quién me quiere colaborar mientras Karen se ubica? ¿Qué necesita, profesor? Leer esa. Ah, yo la leo. Listo.
Prende la cámara, por favor, para ver quién está leyendo. ¿Qué es la profesor? Ese es el título y te paso ahora la diapositiva. Bueno. ¿Por qué hablamos de participación ciudadana en la administración pública? Listo, esa era la última pregunta. Eran 3 preguntas, ¿no? Espera un momentico. Bueno, creo que ahí es. ¿Se ve? ¿Sí alcanza a leer, no? Pues le estamos echando un poquito ahí al otro, pero ahí no me ve. ¿No se ve? Voy a subirlo un poquito más. ¿Ahí? Sí. Listo. Bueno, léalo por favor para... Ya que ahí se va a acabar el tiempo, así que pues para explicarlo nomás. Dice participación ciudadana en la gestión pública. Derecho ciudadano. Intervenir en el proceso de decisión de actividades públicas. Obligación y responsabilidad de la administración pública. Facilitar el derecho de participar. Bueno, listo. Voy a explicarles ese, así lo que más rápido porque ya va a acabar el tiempo. Queda apenas 7 minutos. Bueno, lo que dice ese documento que ustedes ven ahí, esa información que ustedes ven ahí, es que hay 2 partes. Siempre van a haber 2 partes en los mecanismos de participación. Una, pues obviamente es la administración pública. Estamos hablando de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente, de los consejos, asambleas, toda la organización que es administrativa. Estamos hablando del poder ejecutivo. ¿Listo? Recuerden que tenemos 3 poderes, que son poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Listo? El poder ejecutivo, entonces estamos hablando de la administración pública. ¿Listo? Ahora, por otra parte, están los ciudadanos, los que están bajo la protección o el cuidado, a los que tienen que garantizarle los derechos. Entonces, la participación de los ciudadanos de alguna manera influye en esa gestión pública, porque los particulares, los ciudadanos, podemos convertirnos en servidores públicos o podemos ser elegidos como alcaldes, gobernadores, si nosotros pues, nos postulamos y llegamos a ganar. Ahora, en los mecanismos de participación ciudadana, nosotros, el ciudadano en masa, como lo habían dicho, como lo dijo Pablo Emilio, o lo dijo la niña Loaiza, se organizan, entonces pueden tomar decisiones que beneficien o cambien la administración. Y la administración está obligada, ahí dice, y tiene la responsabilidad de facilitarle ese derecho a participar. Entonces, por ejemplo, si yo hago la solicitud por escrito, como dijimos, veo una carta y tomo un poco de firmas, entonces yo las mando a la alcaldía para que hagan un plebiscito, para que hagan una consulta dentro de los tiempos que indica la ley. Y entonces ahí
es que empiezan a funcionar, pues, el procedimiento el proceso para que se haga lo que se está pidiendo. Esa es el proceso o la participación que se da. ¿Listo? ¿Sí me entienden esa parte? ¿Sí la entienden ahí? ¿Sí entienden esa parte? ¿La entienden? ¿Sí la entienden? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, explícamela tú, Bedoya, o el que quiera me explica lo que acabé de decir. Con sus palabras. No, pues está difícil. No, está fácil. Son dos partes, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos partes? ¿Cuáles son las dos partes que hay? Dígame, Bedoya. No me acuerdo, pero ¿me las puede repetir? Mírelas ahí, están lealas ahí, que ahí están. La participación ciudadana en la gestión pública Sí. ¿Cuáles son las dos partes que hay? y la derecho ciudadano. Los derechos, no, los ciudadanos. No los derechos y no. Por una parte estamos los ciudadanos. ¿Listo? Y en la otra parte, ¿quién está? Por una parte los ciudadanos. Y por la otra parte, ¿quiénes son? Los que toman la decisión. ¿Que sería quiénes? ¿Quiénes toman esa decisión? Ahí está escrito incluso. Ahí está escrito. ¿Ustedes son? Administración pública. La administración pública, muy bien. ¿Y la administración pública quiénes son? Aquí en Palmira, ¿cuáles son la administración pública? El alcalde y todo eso. Muy bien, el alcalde. ¿Quién más? Gobernadora, todo eso. El gobernador en el nivel departamental. Aquí en Palmira el alcalde y los consejos, los secretarios, toda esa gente, ¿no? Que está allá en la administración. ¿Listo? Entonces, ahí están las dos partes. Y una parte pide una cosa y la otra tiene que facilitarle eso. Está en la obligación y en la responsabilidad de facilitarle esos espacios para que hagan eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya se cumplió pues el tiempo. Yo les voy a tratar de mandar una evaluación por aquí, por este medio.